Creo que lo más divertido que podríamos hacer sería desde Cuentística la presentación del número 5. Ahora no muevo. Gracias por la espera. Estamos en vivo transmitiendo la presentación del 5º número de Cuentística. Con ustedes, Raúl Solís y Manuel. ¡Bravo! Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Ha sido una empresa bastante compleja realizar este número 5 por distintas razones. Primero porque, bueno, ha sido el primer número de la segunda temporada, lo cual conlleva una renovación. Y en esta renovación aparecen más autores y más secciones. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer a Juan José Sánchez. Gracias por prestarnos este espacio para realizar la presentación. Y le quiero dar la bienvenida a Manuel Soria, que afortunadamente, además de amigo, es colega y me ha acompañado ya en algunas ocasiones. Manuel, bienvenido. Gracias. Me uno a este agradecimiento por el lugar, por permitirnos tener esta conversación, este diálogo en este espacio. Y pues una vez más, gracias por la invitación, con mucho gusto. Sabes que siempre que se puede y siempre que extiendan la invitación acabamos Perfecto, muchas gracias, Manuel. Gracias. Bueno, es muy grato estar entre amigos, colegas, y me gustaría comenzar esta charla, Manuel, preguntándote ¿cuál es la experiencia lectora que te dejó esta nueva temporada de Cuentística? Ya comenzaba diciendo que hay un aumento de los autores, hay nuevas secciones fijas que tratan distintos temas como la lengua española, se reflexiona sobre ella y sobre todo los espacios creativos para los nuevos escritores. Cuéntame, ¿cuál es la experiencia lectora de Cuentística? Pues sí, mira, primeramente te propongo que iniciemos por lo evidente, que es la forma, para que en algún momento desemboquemos en el contenido propiamente de la revista. Y pues en ese sentido lo que destaco primeramente es este cambio que se hizo en el número 5 con respecto a los 4 números anteriores, ¿no? Que es esto de como tú lo acabas de decir, aumentar el número de relatos y por ende de autores para dar más cabida, ¿no? Más opciones y más propuestas literarias, y sobre todo esta diversificación en las secciones fijas de la misma revista, ¿no? Si bien era interesante que en los números anteriores había dos secciones fijas, que eran pues las notas del el hilo conductor y puntos cardinales, son interesantes pues uno cuando las vuelve a revisitar, pero sí hacía falta ahí como una diversificación y voces nuevas, ¿no? Voces que estuvieran apoyando y sí, abriendo el abanico de posibilidades. Totalmente sí, porque si bien como te comentaba, los temas son interesantes, pues se abren ya las perspectivas, ¿no?
ya son visiones que no necesariamente tienen que ser convergentes, pueden ser divergentes sobre un mismo tema, una misma situación. Y pues en este sentido, pues digo, en algún momento llegaremos ahí, pero no puedo dejar de reconocer la valía y lo importante de estas dos secciones, que es a dónde ir y pues y sin embargo se mueven, ¿no? Así es, sí, la sección de Francisco y Carmen que se suman a esta nueva temporada, a quienes saludo. Hola muchachos, muchas gracias por estar y por participar sobre todo en esta nueva temporada. Recuerdo que cuando comencé a replantear la temporada de cuentística, la primera necesidad que me surgió fue antologar a más autores. ¿Por qué es necesario antologar más autores? No sé cómo lo veas tú, pero me parece que la calidad de escritores que están antologados en este número es sorprendente, porque todos los cuentos que aparecen, a menos que tengas alguna otra opinión, todos los cuentos que aparecen tienen alma, es decir, son cuentos que bien podrían aparecer en cualquier otro medio, en cualquier otro espacio, y aparecen en cuentística. Yo me siento muy contento y muy halagado de que estén aquí, porque tienen esta gran calidad literaria. ¿Qué piensas tú? Tienen alma y tienen sustento, o sea, y tienen diversidad, porque aquí yo creo que uno de los aportes que valdría mucho pues, cuestionarnos qué tanto es benéfico, qué tanto no. Tal vez es muy prematuro analizarlo en un primer número, pero a lo que voy es este cambio de un número enfocado en un tema en particular a una apertura de diversos temas, pues, ¿no? Que no se englobe en una misma temática las distintas propuestas, ¿no? que se vierten en la revista. Creo que ahí eso, en primera instancia, a mí me parece muy importante y muy interesante, porque permite y abre justamente el panorama a que de distintas latitudes e incluso contenidos y sobre temas diametralmente distintos, te puedes encontrar, es más, metámonos de lleno, ¿no? a los textos. Venga, puedes encontrarte temas directamente vinculados con la migración, sí, como es el cuento de apertura de la revista, que es el ferrocarril, sí, hasta temas muy no tan cotidianos, pero que tengan que ver con nuestra cultura y nuestras tradiciones, sobre todo los grupos étnicos del país, como es el caso de un cuento que va en torno a pues a las corredoras y corredores Rarámuri, ¿no? Sí. De la Sierra Tarahumara. Pasos de Esperanza. Totalmente. Perdón por no recordar el sí, título, sí. Pero pues, como estamos hablando ya de 9 distintas propuestas, que en un inicio, pues en números anteriores veníamos hablando de 7, 6, en algún momento, si no mal recuerdo, creo que sube a 8, sí, pero el promedio eran 7 relatos, más o menos, y ahora dar cabida a 2 relatos más, parecería tal vez bueno, pues no te arriesgaste mucho con 2 cuentos más. A mí me parece muy importante, así fuera solo uno, me parece muy importante porque pues sí refleja de alguna manera un cierto tipo de avance y cierto conocimiento en el trabajo que se viene haciendo con números previos, ¿no? Y fíjate, aquí aparece un tema importante. Son 9 cuentos, pero en realidad van a ser 10. Para este número, desafortunadamente, llegó un caso tristísimo de plagio. Lo descubrí en un momento prácticamente ya para salir a imprenta. Fue muy duro descubrir esta mala pasada, pero afortunadamente, y gracias a lo cuidadoso que se hace el trabajo en cuentística, que estoy muy orgulloso de ese gran equipo que soy yo. Sí, es que el trabajo que se hace es meticuloso, efectivamente, porque lo que siempre he dicho sobre las revistas que están publicando actualmente es que suelen tener un descuido sobre lo que publican. Suelen ser publicaciones más bien de recopilación.
En cambio aquí lo que se busca es que haya además una retroalimentación con los autores. Julio, bueno, no me dejará mentir cuando hacemos este intercambio de ideas, cuando hacemos este intercambio de perspectivas, con las correcciones a la hora de entrarle, enriquecen mucho tanto al escritor, pero también a mí como editor, porque me permiten entender mejor los relatos. Pero volviendo al tema de ser los 10 cuentos, bueno, aparentemente es poco trabajo, es decir, 2 cuentos más parecería un poco, pero en realidad es un montonal de trabajo. Yo lo descubrí hasta que lo hice, ¿no? Entonces, 10 cuentos son los que van a aparecer para el siguiente número, pero ahora son 9. Y estos 9 son una gran revelación. Hablábamos ahorita del ferrocarril, hablábamos también de Pasos de Esperanza, y como ves, por ejemplo, el hecho de que ahora los cuentos, bueno, más bien el número, prescinde de tema. Como te comentaba, en principio me parece una muy buena apuesta, porque dejas de constreñir al creador, ¿no? Y al escritor a que se ciña a una temática particular, y puede ser que incluso ni siquiera sea una temática que le sea muy afín o que sea de su agrado, ¿no? Entonces, ahí de primera instancia me parece que uno puede ir filtrando a las personas que puedan estar interesadas en el número, en cuyo caso no me parecería que fuera la opción seguir con números temáticos, ¿no? Deberían de quedar abiertos para ver cómo va siendo recibido, ¿no? la revista, cómo va pues va acumulando experiencia en sí misma. Sí, y sobre todo porque me parece que aumentar la cantidad de autores, y si se mantenía el título, bueno, el tema más bien, ¿no te parece que corría como una especie de riesgo a la monotonía? Es decir, más autores de lo mismo. Pues sí, totalmente, exactamente probable que, es más, 10 cuentos, ¿por qué no te van a salir 7 o por ejemplo, hablando de la sesión, de la última sesión del número 4, ¿por qué en un número de paranormal, de 10 opciones, ¿por qué no te van a salir 5 o 6 de fantasmas? O sea, es más posible que pase esto que acabas de decir, ¿no? Sí, sí. Entonces, es esta apuesta de diversificar las opciones, me parece muy, muy importante. Otra cosa que pasé por alto, pero que no es menor y me parece muy importante, es que la portada iniciada a la revista, digo, los que la conocen podrán ver la diferencia. La portada es limpia, está limpia. Pues esto para mi parecer es una valía. Si bien tal vez te podría dejar la duda del contenido de alguna manera, sí te invita a que la abras, que la releas, que la revises. Sí. Y le da, sí me parece que la portada le da como que le da mayor impacto. Yo usualmente soy este tipo de personas que lo que consumo, ya sea literatura, música, lo que sea, soy de viejo cuño que consumía CDs y vinilos y todo esto, pero totalmente, y me guío usualmente por lo que estoy viendo, las portadas. Es como mi eje de a ver si esto me llama la atención, no me llama la atención. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de esa frase de no juzgues un libro por su portada? Digo, porque los que diseñamos portadas, pues sí nos gusta que juzguen a los libros por lo que estamos haciendo, ¿no? Las revistas. ¿Qué piensas respecto a eso? Pues es que depende de qué estés buscando, ¿no? Yo creo que ni tanto, o sea, yo me atrevería a decir ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo veo, ¿verdad? Sí. O sea, es parte y parte, ¿no? Yo, por ejemplo, si no veo algo atractivo, yo pienso que de alguna manera somos así los seres humanos. Si vamos a traer de primera instancia, difícilmente nos vamos a adentrar a revisarlo, ¿no? Pues yo creo que sí es un gancho y es necesario de alguna manera, pero no me parece que es el fin en sí mismo, ¿no? O sea, el fin es el contenido. Sí, definitivamente. La idea de dejar limpia la portada era efectivamente eso, generar esta curiosidad por abrir la revista. Es decir, en primer lugar, la portada pues es una pintura extraordinaria de un pintor polaco que descubrí haciendo unas indagatorias ahí sobre las posibilidades que tenía para la portada. Que además, pues este artista era un creador espectacular, hacía pintura, literatura, dramaturgia, fotografía, bueno, ¿qué no hacía este tipo? Sí, y Vitasi es el nombre el seudónimo del autor.
Y resulta que su obra más conocida, que se llama Insaciabilidad, es una novela de corte político y fantástico, habla sobre una posible destrucción de Europa. Está escrita en 1930. Y en 1939, cuando el ejército nazi invade Polonia, media Europa cae en la desesperanza y Vitasi no es la excepción. Lo que hace es suicidarse, como muchos artistas y mucha gente en la propia Europa. Es decir, este tipo de cosas que parecieran como añadidos quizás inofensivos sobre la revista, me parece que sí tienen un valor cultural muy importante, porque en algún momento me planteé utilizar inteligencia artificial, ya ves que es la moda ahorita, ¿no? La inteligencia artificial para hacer diseños. Pero, ¿cuál es la necesidad de utilizar una herramienta que no crea cosas nuevas? Es decir, utiliza todos los elementos con los que la nutrimos, que es el arte que conocemos, y crea cosas novedosas, eso sí, pero no nuevas. No crea arte, porque para que cree arte hay que tener un componente humano. Y la inteligencia artificial, por muy desarrollada que esté, no puede tener ese componente. Entonces, revisar todo el arte que tenemos en siglo XX, que decir todo es muchísimo, es inconmensurable la cantidad de arte que tenemos. Me parece mucho más importante revisar estos autores y traerlos a la vida, ¿no? Traerlos de nuevo a circulación, porque tienen mucho que decirnos. Justo es lo que te iba a comentar, digo, ¿para qué estar todavía como pensando en lo de la inteligencia artificial? Que tendrá sus aportes, sus aplicaciones, no me parece que por aquí necesariamente tendría que ser inicialmente, dado que hay una vastedad de opciones en el arte. O sea, tú te ceñiste al siglo XX, pero sí, o sea, podernos irnos hacia atrás o incluso actualmente. También. Hay tantos artistas, tanta obra, cinematografía, literatura, o sea, infinidad de cosas que difícilmente nos va a alcanzar una vida para siquiera saber que existen, ¿no? O sea, no digamos entenderlos, disfrutarlos, sino siquiera saber que existen esas opciones, ¿no? Así Entonces, pues totalmente suscribo, ¿no? Hay que acercarse y hay que tratar de rescatar, revisitar y reivindicar. Hay que nutrirnos de ese arte. Totalmente. Bueno, volvamos a la revista, Manuel. ¿Cuál fue el relato que más te significó o el que más te pareció significativo dentro de la selección de cuentos? Pues mira, yo me cuesta trabajo, traté de enfocarme en uno solo y me costó mucho trabajo y me quedé con 3. Ok, fantástico. 3 de 9. Lo que habla, por cierto, de la calidad de los cuentos. Es decir, no te puedes quedar con uno, ¿no? Son como las sabritas, ¿no? No te puedes conformar solo con uno. Exactamente. Y de hecho, quiero pensar que pues intencionalmente, me parece, en algún momento va subiendo la intensidad de los mismos relatos de alguna manera. Uh-huh. A mi parecer, y pues tal vez te puedes reír, mi favorito fue Padre. Okay. Me encantó, me fascinó, no lograba imaginar en qué iba a desembocar este relato y sobre todo también el lenguaje con el cual está escrito, si no mal recuerdo, es de un compañero venezolano. Sí. Y pues muy interesante, ¿no? Esto nada más para abrir poco boca y darles deseos de ir a leerlo. Pues trata de pues, realmente un escritor en formación, pero que ya está alcanzando un cierto grado de reconocimiento digital, por lo menos, y que de un día para otro empieza a parir ratones, ¿no? De su oído. Entonces, una cosa increíble, ¿sí? Como si cualquier cosa fuera, ¿no? Y entonces tiene que ir pues lidiando con esta situación que le acontece en su vida diaria, y que poco a poco va siendo gradual hasta el punto tal que le impide seguir con su vida como tal, ¿no? Y desemboca en un desenlace pues un tanto fatal, pero a mi gusto bastante agradable y muy, muy interesante. Sí. Ajá. Y bueno, además de eso, tiene cierta carga por momentos, a pesar de lo cruento que puede llegar a ser,
o incómodo incluso, tiene cierto tipo de lenguaje que es un tanto cómico, humorístico, entonces... Un tanto humor negro. Totalmente, que eso es lo que ayuda porque pudiera ser muy crudo, muy complicado de leer para personas que incluso tengan algún tipo de fobia a ese tipo de animales. Pero a la vez el lenguaje y cómo lo va llevando el compañero, me parece o sea, el texto habla por sí solo, Bueno, tú dijiste que uno, yo te dije que tengo tres, ¿no? Okay. El segundo, bueno, ya hablé un poco y me encantó y me sigue gustando mucho, es pues es de Pasos de Esperanza. Como comentaba de las niñas Rarámuri, es muy interesante, me parece que es hermoso este cuento, porque narra, o sea, me parecen muy sobresalientes las cualidades que tiene la compañera para ofrecernos este cuento, porque pues sí nos da de alguna manera incluso hasta detalles culturales, de las costumbres, de las tradiciones, de los términos y conceptos que se utilizan en la región, y nos permite de alguna manera entender algo que si bien está anclado y es parte de nuestro país, no necesariamente está vinculado con nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, a mí me encanta, yo me dedico a estudiar temas de etnicidad en otros enfoques, y este cuento para mí me pareció increíble porque pues retrata de manera yo creo que muy, muy fiel las situaciones que viven las comunidades las comunidades Rarámuri de la Sierra Tarahumara, ¿no? Y lo que me encanta, o sea, es muy cruel y muy triste, pero me gusta que tiene un giro al final, una vuelta de tuerca que híjole, te hace cuestionarte y de alguna manera te hace sentir ese peso tan complejo del contexto adverso que vivimos en el país, de violencia, inseguridad y estas cuestiones vinculadas con cuestiones negativas, ¿no? De nuestro país. Es un cuento, como señalas, es hermoso. Yo también cuando lo leí y lo seleccioné, y a la hora de estarlo trabajando con la autora, no podía dejar de sorprenderme de lo límpido que es, ¿no? Es decir, la narración es clara, es transparente, es decir, lo que estás leyendo te transporta al lugar. Por un instante, o sea, y tengo todavía la curiosidad, de repente ya veré de qué forma podemos vincularnos, pero yo pensé que yo creo que la compañera tiene que ser originaria del entorno. Fue lo primero que se me ocurrió. Si no es así, tal vez es una persona que tiene como una sensibilidad antropológica muy, muy, muy desarrollada, ¿no? Sí. Pero pues, a fin de cuentas es otro estupendo texto que viene en la revista, ¿no? ¿Y tu tercer texto? Mi tercera elección pues fue Marte, que es un texto, híjole, complicado, está muy está rudo, por decirlo de alguna manera, en el sentido de, yo pensaba que era la típica situación del desamor, del duelo, cuando uno rompe, ¿no?, con su pareja y de repente pues está sumido en esa situación, que crees que el mundo ya se acabó y que no tienes más que hacer, ¿no?, o aportar, pero no, es más allá de eso. Yo creo que es como el pretexto para ir desarrollando toda una situación muy, muy particular, que es con un ser vivo, un perrito, que ni siquiera es la mascota del personaje principal. Pero todo lo que detona a raíz de la convivencia con un perro, es decir, la anécdota principal es el personaje, el protagonista, que en una fecha par, es decir, un 16 de septiembre, ve como un perro cae de una azotea y termina muy lastimado. Pero este es únicamente pretexto para sumirnos dentro del protagonista. Vemos su historia del pasado, vemos las cosas que teme, los miedos que padece. Es un cuento completo en muchos sentidos. Sí, como lo dices, pues esta situación que pasa con el perrito
es como el pretexto para ir desarrollando todo el relato, pues la narrativa, pero híjole, me gustó por lo crudo que puede llegar a ser y cómo nos hace pensar como personas cuántas veces estamos dispuestos a fracasar. O sea, fracasaste rotundamente una ocasión y se te presenta una situación en la vida casi idéntica. ¿Sí? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Exactamente la misma para volver a fracasar? ¿O vas a tratar de darle vuelta a esa situación, no? Qué fuerte, porque estamos ante una disyuntiva, es decir, tenemos la experiencia como personas de que solemos repetir patrones, ¿no? Está visto y está estudiado y está analizado y hay documentos que puedan avalarlo. Por lo tanto, un abandono de estos comportamientos requeriría una introspección muy importante, y es lo que está haciendo este personaje en algún momento. Sin embargo, por más introspección que tiene, no alcanza a romper ese paradigma, ¿no? Totalmente, habla de lo que está dentro de cada quien, ¿no? Ese texto es tal cual es. A mí me costó mucho trabajo, si no mal recuerdo, es evocativo o recurrente sobre la melancolía. Sí. Y hay una línea que me parece a mí brutal, que refiere que la melancolía, siendo palabras más, palabras menos, es como la evocación del anhelo de la infancia, ¿no? Querer regresar a esa situación. Y pues sí, cuando uno es adulto tienes que vivir N cantidad de responsabilidades. Es inevitable que en algún momento de tu vida te cuestiones y pienses eso. Pues, era niño, era feliz y no lo sabía, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Entonces, estos son tus 3 relatos preferidos del número. Sí, yo no puedo decir que tengo un preferido o 2, porque a mí la verdad es que todos los relatos que llegaron para este número me parece que son extraordinarios, son remarcables. Así que ahora entiendo a los papás cuando dicen, es que yo no tengo un hijo favorito. Bueno, sí los tenemos, sí, pero tenemos que hacer como que no. Entonces, eso sí. Hasta me puse nervioso. Pero fuera de esto, de esta broma, ¿verdad? Sigamos con los elementos de la revista. Ahora, con respecto a las secciones fijas, ¿cómo te sentiste leyendo estas nuevas secciones y qué experiencia pueden dejar a nuevos lectores? Correcto. Pues mira, pues iniciando tal cual en orden de aparición, pues la sección de Y sin embargo se mueve me pareció muy interesante. Yo, como lo dice el propio autor Francisco, como hablantes de lengua española, hay cosas que no nos cuestionamos y no nos preguntamos en lo absoluto. O sea, las damos por sentadas y las por intuición, porque es diario hablamos. Porque así son, ¿no? Sí, y ni siquiera las consignamos, como te comentaba. Y las reproducimos una y otra vez y otra vez. Y es interesante que traten como de explicarte y desmenuzarte ese tipo de elementos de la lengua española en términos académicos y pedagógicos, pues que te den elementos para empezar a entender por qué nuestra lengua es de tal o cual manera, por qué, como Francisco lo dice, sigue siendo una de las lenguas que continúa con millones de hablantes a nivel mundial. Y me quedo, o sea, porque tiene muchos elementos que me interesan mucho y me llaman mucho la atención, pero lo que me dejó ahí como que pensando son que creo que el espacio pudiera ser muy corto. O sea, me refiero al espacio de extensión para lo que se propone en esta sección. Me parece muy interesante, pero yo sí, por ejemplo, me quedé muy ambicioso. No, y está bien pues, pero yo me quedé así como, ok, quiero seguir leyendo. Sí, por supuesto. ¿Cuándo va a estar el siguiente? O la otra parte, ¿no? Que arropa y que creo que viene vinculada, ¿no? A esta primera sección, ¿no?
me parece muy interesante esto que igual no lo cuestionamos, no lo estamos preguntando a diario, pero sí, en efecto, el lenguaje, la lengua española se la pasa apropiándose, adaptando conceptos, palabras, elementos de otros idiomas. Yo no sé mucho en términos teóricos sobre el tema, pero lo veo, está cantadísimo el inglés. ¿Cómo agarramos elementos del inglés? Pero yo de alguna manera lo veo constante, pero porque yo tengo una aversión personal con el idioma. Entonces no me gusta mucho apropiarme de cosas del inglés. Si puedo, trato de decirlo en alguna palabra que tenga algún sinónimo en español, ¿no? A pesar de que es más complicado y que es más ágil cuando ya se adapta. Y más natural, ¿no? Sí, claro, totalmente. A mí lo que me parece muy destacable de esta sección es que efectivamente prescinde de la rigidez académica. Es decir, no pierde la profundidad que te da la academia, pero lo hace de una forma muy amena. Algo que podemos entender de forma cotidiana, ¿no? Y esto me parece que es un gran acierto de la sección de Francisco. Sí, no, se nota claramente pues, su vocación y su experiencia pedagógica. Sí. Y transmitir conocimiento a otras personas, o sea, se nota. Lo que ahí yo lo pongo sobre la mesa solo como duda y pensando en futuros números, qué tanto pudiera o no extenderse, valga la expresión, hacer más larga la extensión. ¿Estás sugiriendo que tenga más páginas, Francisco? ¿Por qué no? Vamos a considerarlo. Voy a reunir el consejo de cuentística y lo vamos a considerar. Solamente para que a fin de cuentas. Como sugerencia, ¿no? Claro. Nada más. Lo pongo sobre la mesa en el sentido de que es difícil que tengamos a la mano ese tipo de elementos o de conocimiento, pues, ¿no? O sea, desafortunadamente tenemos que remitirnos a manuales, a literatura especializada o a literalmente a la academia, personales que estén especializados en el tema y que a veces no necesariamente tienen ni el tiempo, ni el interés, ni las formas de transmitirte el conocimiento, ¿no? Entonces me parece que es una apuesta muy interesante y muy buena, pero yo sí me quedaré ahí pensando y si se extiende. Anotado, ya tengo la sugerencia anotada. Ahora pasamos a la sección de Carmen. Ok, perfecto. Piedritas en el zapato. ¿Qué te sugiere Piedritas en el zapato? Pues sí, pues en este caso que se llamó ¿A dónde ir? Para este número, sí me llamó mucho la atención porque me remitió de alguna manera a los inicios, ¿no? A mis inicios, tus inicios, nuestros inicios de alguna manera, ¿no? Y lo digo así porque, pues, como empezamos criticándonos de alguna manera, sin siquiera tal vez saber qué estábamos haciendo, ¿no? Luego al ruedo, ¿no? Es decir, los cuentos, la crítica y ahora ya estamos y mañana ya tengo mi novela y órale, ¿no? Ajá. Y entonces de alguna manera me hizo recordar eso y pues fue simpático porque de cierta forma te das cuenta en retrospectiva cómo uno ha ido cambiando y evolucionando y tal vez bajando ciertas capacidades pero aumentándolas en otros rubros. Y me gustó en eso, me hizo recordar muchas cosas, ¿no? Pero a la vez me puso en una disyuntiva porque por ejemplo yo de esos recuerdos que tuve, muchos fueron como que literal, en términos de las críticas, en los espacios que frecuentaba para aprender a escribir, la crítica era literal, era una agudeza y te hacía pensar que yo estoy listo, estoy preparado para esto, o sea, sí tengo que hacer esto, o estoy yo aferrándome a algo, a una idea, a una actividad que a lo mejor no está para mí, ¿no? Y estoy concuerdo, eso te puede hacer dudar, dependiendo de qué tipo de persona seas, del temple y de tu bagaje y tu experiencia, puede ayudarte para bien o te puede destruir. Pero a lo que voy es que me llamó mucho la atención y me interesó porque, pues en mi caso sí me sirvió la crítica
pesada, pues, ¿no? Me ayudó mucho, pero después, de alguna manera, ella lo señala en alguna parte, pero creo, a mi parecer, creo que es otro elemento que también debería de tenerse en cuenta y desarrollarse más. Actualmente mis mejores maestros, y no es ufanarme de nada, ni mucho menos, son los propios libros y la propia lectura. Son los mejores maestros que he tenido, ¿no? Pero llego a ese punto tras haber pasado por experiencias como las que ella comenta, ¿no? Yo no he vivido la experiencia de los círculos separatistas, de hecho yo no los conocía, me llama la atención eso, pero igual me llama la atención lo que comenta ella. Pudiera llegar a no ser críticas constructivas, sino tal vez quedarse en comentarios, tal vez como... Fíjate que a mí lo que me pareció muy valioso del texto de Carmen, además de la experiencia que ella tiene, que es muy vasta y sobre todo es muy precisa a la hora de compartirlo. Esto me pareció increíble. Pero lo que destaco como más, la parte esencial de este texto es cómo en esta perspectiva que tú y yo tenemos, que pareciera como que va todo unido, ¿no? O sea, la crítica es crítica y se acabó. No, tiene distintos lazos, claro. Y te permite verlo de un modo que dices, bueno, sí, yo no lo había pensado de este modo. Cuando hablas sobre los espacios separatistas, evidentemente nosotros tenemos un contacto nulo con ellos. Es así. Sin embargo, gracias a la experiencia de Carmen, nos permite, por ejemplo, revalorar estos espacios. Es decir, por supuesto, estamos en un país que desgraciadamente tiene un índice tremendo de violencia de género. Y no podemos tomar esta experiencia que están construyendo las mujeres como algo superficial, como un capricho. No, por supuesto que no. Y me parece que Carmen, cuando lo pone de esta forma, lo ponen en el panorama y lo pone a jugar muy bien. Es decir, a ver si está bien que podamos hacer críticas como las que hacíamos nosotros en esos talleres, que no eran necesariamente a destrozarnos, ¿no? Tampoco éramos de que tú eres un así, o sea, no. Pero lo pone muy bien, es decir, en un país donde hay tanta violencia, que nunca falta. No sé si recuerdas, siempre hay una persona que a lo mejor sí va con la dinámica de, pues aquí es proclive el escenario para tal vez subir un poco el tono, y yo voy a empezar a poner sobre la mesa eso, ¿no? A ver si funciona o no funciona, ¿no? Ya dependerá de repente de la persona que esté al frente del grupo o del propio grupo, cómo se va desenvolviendo eso. Así es. Entonces, que Carmen ponga todo esto en panorama, en perspectiva, te permite comprender cómo están conjugadas las cosas, ¿no? En un país, como decía, donde tenemos una violencia terrorífica, ¿no? De género, desprestigio. Estaba viendo unos datos tremendos que está compartiendo estos grupos de mujeres para mujeres en literatura, es decir, la cantidad de premios que se le da a las mujeres, que es bajísima. Entonces, no son experiencias nada más por capricho, tienen un sustento, y Carmen lo que hace es ponerlo en perspectiva, pero al mismo tiempo duda de ellos, no su valía, sino el decir, bueno, está bien que existan, pero... Eso es muy importante, porque te da un panorama, pues, y podemos tomar estas dos opciones, ¿no? No te dicen, te quedas con esta o quédate con aquella. Yo te puse los elementos, ahora sí que a mano, analízalos, reflexiónalos, y ahora sí que lo que te convenga o lo que funcione para el tipo de persona, el tipo de escritor que eres, de escritora que eres, adelante, ¿no? Yo no voy a decir que esto está bien o que esto está mal o que ni deberían de existir ninguna de las dos, no sé, ¿no? Exacto, y lo que también me parece muy importante es que hace que el elemento del respeto humano es lo más importante, ¿no? Lo que debería prevalecer siempre dentro de todos estos aspectos. Claro, ¿hasta qué punto se rompe con crítica textual?
a crítica a la persona, ¿no? Así es. ¿En qué momento? Hay una división ahí un tanto difusa a veces, pero es muy importante dejarlo. Tenerla presente. Sí, así que también con Carmen es muy importante seguir en esta sección, a ver qué nos tiene para el siguiente número. Ya nos dejó con con esa charla, ¿no? Muy, muy viva, muy de momento. Así que vamos a ver qué viene más adelante. Y la última sección, la sección del editor, ¿qué es lo que te deja como experiencia? Ok. Ahí a lo mejor deberían de cortarle las páginas, ¿no? Una, dos, nada más. Fue la más larga, ¿eh? Hasta que concrete las ideas, más bien. No, no es cierto. Muy interesante el papel del editor, porque pues uno está en lo suyo, en el oficio de escribir, y no te pones lo mismo, no te pones a reflexionar sobre las implicaciones que conlleva el siguiente proceso, en dado caso que quieras ser publicado, ¿no? Y que las personas te conozcan, ¿no? Y es un trabajo muy duro, muy complicado y muy poco valorado, desafortunadamente. Incluso tenemos, y yo de momentos he tenido esa percepción, cuando luego hemos platicado, la industria editorial es voraz, en un momento es atroz, ¿no? Y más allá de verla como que el medio a través del cual llegar a lo que uno quiere llegar, pues, que es ver materializado su obra, lo veíamos como que el rival, como que no voy a pasar ese filtro, sí. Es más, ni siquiera vamos a llegar ahí, ¿no? Porque para llegar a que una casa editorial te tome la atención es una inversión brutal, es imposible, ¿no? Sí, entonces el hecho de hacerlo más asequible y más literal, o sea, de aquí de primera mano, pues, es muy importante ese esfuerzo y ese trabajo, y hay que valorarlo y hay que tenerlo presente y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque no es cualquier cosa, es un esfuerzo muy complicado. Y como digo en la sección, lo importante es ver que el editor no es el enemigo del escritor, al contrario, el editor es esta persona que va a leer con cuidado la obra de cada autor y lo va a ayudar a que esté en su mejor versión. Ahora, como experiencia general, ya con todos los relatos que leíste, con todas las secciones que se compartieron, ¿qué te pareció comparado con los números anteriores, este quinto número de la revista? Ok. He de confesarte que, por ejemplo, el último número me gustó mucho, pero porque yo tengo una afiliación muy marcada hacia los géneros sobrenaturales, de terror y todo este tipo de cuestiones fantásticas, todo esto, perdón. Pero en particular, regreso al inicio, pues, me parece muy importante porque rompiste con esa caja del tema. Se rompió con eso, y al menos en este número sí da a ver que hay un aporte en esa ruptura, ¿no? Ahora, en términos del contenido, del material, pues es una revista muy bonita y el contenido es muy bueno y es muy ágil de leer. Ese tal vez, en mi parecer, sería un problema, pero porque yo soy nacido lector, ¿no? Y me imagino que muchos de los que estamos aquí, si no es que todos lo somos, y ese sería el problema, que la vamos a terminar muy rápido. En un mismo día te la acabas, ¿no? En unas horas, ¿no? Entonces, cosa que igual venía pasando con los números anteriores, porque a fin de cuentas es una revista, ¿no? Sí. Pero me gusta eso. Tampoco no quiero un machote, ¿no? Que me voy a aventar 2 semanas, 3 semanas ahí leyendo la misma revista y tal vez ya me aburrió, ya me pesó o algo. Me parece muy bueno como producto y como aporte. Ahora sí que está genial. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Quiero terminar esta charla, a menos que tengas algo más que agregar, diciendo que el siguiente número ya está a punto de revelarse quiénes son los autores que van a conformarlo. Estamos en la última etapa de conformación, entonces si este número 5 les ha parecido interesante, si esta charla les ha despertado este interés por la revista, bueno, pues próximamente estaré con el número 6
lo cual me congratulo porque sí, efectivamente, gracias. Es que yo lo primero que tenía en mente era cumplir el año y ver cómo salían las cosas, ¿no? Porque una revista literaria es muy complicado de llevar a cabo. Es una tarea que demanda demasiado, tanto tiempo como energía, como trabajo, como en fin. Pero es una recompensa, uno obtiene una recompensa extraordinaria, que es conocer a estos autores, leerlos, darles esta oportunidad y sobre todo, darse uno mismo la oportunidad de conocerlos. Así que me siento muy feliz de tener estos escritores aquí y sobre todo que se estén generando lazos de trabajo, lazos intelectuales, lazos amistosos. Creo que esa es la parte más importante de esta revista y que en perspectiva, al menos esta segunda temporada que ya está planeada, vamos a ver cómo se va desarrollando, esta revista va a tener la oportunidad de conocer a más y nuevos autores que tienen ganas de publicar, porque eso es otra cosa. Habemos muchas personas escribiendo y a veces los espacios se constriñen, a veces hay muy pocos o a veces son por palancas donde se tiene que encontrar. Sí, y entonces espacios como este, independientes, a lo mejor podemos convocar a unos cuantos lectores, pero si la recomendación de lector a lector funciona, entonces vamos a llegar a una cantidad mucho mayor y los autores, sobre todo los autores y el editor, por supuesto, lo va a agradecer mucho porque lo que importa en la literatura es leernos. Escribimos para que nos lean y publicamos para que nos lean. Así que, Manuel, si tienes algo más que agregar. No, pues nada más que anímense a revisar y comprar y adquirir la revista. No se van a arrepentir, es un buen... Lo mejor de todo es que hay versión física y hay versión en línea. La versión en línea es gratuita, así que ahí están las redes sociales, ahí lo pueden revisar, pueden leerlo. Sí, ¿no? Antes de invertir, pero bueno, lo importante es que lo lean, la conozcan y se enamoren de cuentística. Así que, Manuel, muchas gracias. Gracias, escritor. Gracias. Gracias también a la terraza, a su equipo, a su personal. Muchas gracias a Juan José. Y pues nosotros nos despedimos. Así que pero están todos invitados. La sección de si alguien quiere preguntar algo, tal vez. Sí, tal vez. ¿Alguien quiere decir algo? Quiere aportar algo. A los escritores de las secciones, tal vez quieran decir algo. Si alguien quiere opinar, hacer una pregunta, hacernos saber su opinión, ahora es el momento, si ustedes gustan. Sí, que hable. Que hable. Pero no voy a prepararla, pero... No lo necesitas. No, la verdad estoy muy emocionada de estar aquí en una etapa diferente. Creo que es muy agradable hacerse a un lado también para seguir nuevos autores. Y creo que es algo que yo he visto mucho en estos últimos números. Me llena de emoción porque son textos que están construidos de forma sólida, que se nota el acompañamiento, que al final de la lectura a mí sí me dejan un efecto esperado, ¿no? Me quedo como vaya, son cuentos como los que yo quiero escribir también y creo que ese es el punto culminante de cualquier publicación, que motive a los nuevos y a los que ya estamos también en el camino. Y es algo que yo veo mucho ya cada número. Siento que cada número, no vamos a decir que supera al anterior, pero nos sigue sorprendiendo y eso es lo que más me agrada. Y en cuanto a poder estar aquí con secciones fijas, don Francisco como yo, pues también me hace mucho ver lo que tú viste en nosotros y que consideras también valioso para compartir a los demás lectores. Entonces, todo el resultado, a mí siempre me encanta estar aquí en este proyecto y muchas gracias, Raúl, también por todo tu trabajo. Gracias, Carlos. Francisco, ¿quieres decir algo? Parte de la revista, ver qué nuevos escritores hay, ver las nuevas propuestas que llegan y concuerdo mucho con tal vez no es que un número supere al otro, en algunos casos probablemente sea,
pero siempre es bueno ver que es algo que siempre te deja con un buen estándar. Gracias, Francisco, gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo? Pues más que una felicitación para ti, verte crecer en el aspecto literal y aplicación y sobre todo de superación que has estado haciendo durante tanto tiempo. Una felicitación a tus compañeros que colaboran contigo. Y sobre todo, creo que este formato que acabas de elaborar, abierto, no tan encuadrado en un solo tema, creo que va a ser una grata sorpresa para la gente que nos seguimos y que leemos la revista con mucho interés. Creo que a lo mejor sería conveniente tener proyectado en un futuro X, no ser tanto por temas, sino de repente sacar revistas con temas abiertos para que mucha gente que quiere aportar, yo quiero aportarnos de vez en cuando, entonces quisiera aportar algo que no fuera nada más de un tema específico, sino que fueran de tema libre, sí. Tema libre para que mucha gente que a lo mejor no somos escritores, pero tenemos experiencias y tenemos vivencias, pudiéramos colaborar con esta situación. Claro que sí. Antes que nada, felicidades y muchas felicidades, maestro. Gracias. Qué bonito. ¿Alguien más? ¿Alguien gusta decir algo más antes de que nos bajemos del escenario? Porque ya hace un poco de calor. ¿Sí? Yo quiero decir algo. Bueno, yo voy a contar algunas intimidades. Sí, por supuesto. ¿De nosotros o de la revista? Así que graben todo porque... Somos oídos. A ver, si quieres estoy bien. Pero no. Bueno, yo recuerdo cuando pensaste esta revista y todos los alcances que podía tener y cómo la idealizaste, ¿no? Llegó al punto donde dijiste, es que quiero esto, quiero aquello. Eso que pensaste en algún momento no es precisamente esto que tenemos aquí. Pero algo que quiero reconocer, pues como persona, como amigo, como escritor, como creador, como artista, es que dijiste, bueno, es que tengo esto, como buen artista tengo esto, esto es con todo lo que cuento a nivel económico, tecnológico, humano, y lo hiciste. O sea, dijiste, lo voy a hacer con lo poco que tengo. Y me parece que cuando a un artista le das arcilla y a otra persona que no simplemente no lo imagina, pues simplemente hace una bolita, ¿no?, de algo y a otra persona es capaz de crear algo más elaborado, y creo que lo conseguiste. Admiro eso de ti y felicidades. Aunque a veces es difícil, Ahora dentro entonces, Gracias, amor. Gracias. Y un beso. Yesenia. ahorita nos vamos a ver. Bueno, pues realmente todo mi reconocimiento a todo el equipo, a las agallas también que se necesita para emprender un proyecto de esta índole, un proyecto independiente, y poder sumar a él y dar realmente propuestas valiosas, ¿no? Te conozco ya también como profe, como tallerista, absolutamente recomendable. Yo creo que tienes una pasión muy fuerte por las letras, por la literatura, y eso pues se nota, ¿no? En tu revista, en tus talleres y en la manera como tratas de aportar, e insisto, desde lo independiente, que es pues un reto 5 veces mayor, ¿no? Donde no hay pues quizás los recursos que quisiéramos, donde no están los contactos, donde realmente lo que está es el talento, es la voluntad de la gente que cree en el proyecto, y pues poco a poco que se vaya extendiendo para que alcance las dimensiones que se merecen. Muchas gracias. Gracias a todos. Pues damos por terminada esta charla. Nos quedamos aquí a convivir, a
con bebé, en lo que ven. Gracias a todos. Sobre todo los segundos. Sobre todo los segundos. Muchas gracias a todos. Gracias.